Para analizar este tema, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado. Se trata del economista Felipe Argote, quien ya nos acompaña. Felipe, como siempre, un placer tenerle con nosotros en nuestro informativo. Y qué mejor manera que usted, con esa forma tan sencilla de explicar las cifras, los números rojos de los cuales hablaba recientemente el ministro Alexander, porque esta es, como dijera, en la parte bancaria, las deudas, cómo enfrentarlo. Pero por otra, es lo que ha dicho el ministro Alexander, y me permite solo un minutito. Números rojos, temas como endeudamiento por déficit fiscal, son insostenibles, ha dicho hace 6 días aproximadamente el ministro. El gobierno central tiene un problema financiero muy profundo. Ya había una situación financiera difícil antes de que viniera el COVID, lo que hace que la pandemia sea acentuarlos. Finanzas públicas del gobierno con ingresos corrientes que estuvieron por el orden de 6.612 millones de dólares, mientras que los gastos marcaron 7.992. Creo que no hay que ser muy economista para saber que realmente estamos en números realmente preocupantes. ¿Cómo evalúa usted este panorama y lo que ha venido advirtiendo el propio ministro Alexander? Bueno, por momentos cuando escuchaba al ministro Alexander parecía que le estaba hablando más bien al Consejo de Gabinete, ¿no? Porque nosotros no somos los responsables de que la situación esté tan grave. Realmente el ahorro corriente no cayó solamente en el 2020, en el 2019 ya la caída del ahorro corriente fue la mayor caída en el siglo XX. Y sin embargo, los gastos corrientes siguieron subiendo. Igual que el endeudamiento, sube y sube. Y lo sorprendente de esto es que a pesar de esa cifra, que cuando él dice son insostenibles, tiene toda la razón, pero eso es como cuando alguien hace algún acto de magia en la televisión y luego dice no lo hagas tú en casa. Nosotros somos expertos en esto de endeudarnos, pero ustedes no lo hagan, esto está mal hecho, esto no se puede seguir haciendo. Pero igual lo han hecho ustedes y lo siguen haciendo. Y lo peor de todo es que no existe una estrategia de cómo variar esa tendencia, porque esa tendencia no inició con el COVID, esa tendencia inició en el 2019, un año antes, y eso es lo más preocupante. Con los números que está planteando el propio ministro, Panamá se puede ver obligada a plantear reformas, y me voy a lo que ha ocurrido durante esta última semana a Colombia. Mira, hay que ver las cosas en su justa proporción. Realmente Colombia nos arrebató el puesto como país con mayor pésima distribución de la riqueza en Latinoamérica y del mundo. Colombia tiene un ingreso per cápita de 6.500. Panamá tiene un ingreso per cápita de 15.000. O sea, al año, dos veces y más. Por eso Panamá está entre los 3 países de alto ingreso en lo O sea, nosotros tenemos bonos que ponemos en el mercado. Tenemos 15 bonos soberanos, de los cuales 14 están en dólares y hay un bono samurái que está en yen. Se colocan en el mercado y el mercado lo compra. Y como Panamá tiene muy buenas posibilidades, a pesar de la pésima situación y no hay estrategia, Panamá tiene grandes posibilidades, el mercado lo compra y nos paga bajo interés. Pero nos seguimos endeudando. Pero nos seguimos endeudando, porque lo que ha dicho, sí, estos son los números, hay 1.380 millones de déficit, pero todavía nos prestan dinero, es lo que ha dicho el ministro Alexander. Pero ¿qué tan sano es esta ecuación de seguir endeudándonos si usted y varios economistas han dicho que el plan de ahorro que planteó el gobierno
al iniciar la crisis, pues simplemente no ha sido efectivo cuando tenemos una planilla estatal que ya no da para más. El asunto es, ¿para qué se endeuda? O sea, nosotros caímos, el Producto Interno Bruto de Panamá cayó el doble de cualquier otro país latinoamericano si no cuentas con Venezuela. El Fondo Monetario Internacional en octubre dijo que íbamos a caer 9%, caímos 20%. Entonces, realmente, si te dices, ok, vamos a endeudarnos para poder hacer el tren a Chiriquí, donde vamos a generar 10.000 empleos y vamos a generar plata porque la gente le va a vender comida a los que están trabajando, puede justificarse. Pero el problema es que es como una casa. Sí. Si el padre de familia sigue endeudándose, ¿para qué? Para ir a la cantina, para tomar trago, para ir con los amigos. Llega un momento en que no alcanza la plata. Y claro, luego van a decir, mira, esto no alcanza, aquí están los números. Es verdad, necesitamos poner impuestos porque esto no da. Oye, pero es que te la gastaste consumiendo alcohol y ahora me vas a decir que todo... Y eso es lo que pasa en Colombia. O sea, cuando los gobiernos empiezan a gastarse la plata para los compadres, pasa lo que pasa en El Salvador, que el problema no es que cierren la asamblea o que cierren la Corte Suprema, sino que el problema es que sí es un problema, pero el problema es que a nadie le importa. Nadie le importa. ¿Por qué? Porque los que estaban ahí no tenían ningún prestigio porque pusieron al copartidario de Contralor, claro, pusieron al amigo de... Entonces, esa situación de crisis se da cuando vengan a decir necesitamos un impuesto. La gente va a decir, no, es que tú te lo consumiste y ahora quieres... No quien te lo deba, sino quien te lo pague. Sí, y quien te lo pague yo. No. Y el otro detalle, profesor Argote, es que, bueno, ¿qué significa? Que no vamos a tener plata para pagar nuestras cuentas, no vamos a tener plata para pagar los subsidios. Aquí se habla mucho de los subsidios, por ejemplo. ¿Y qué otras medidas se podían aplicar? Porque han dicho, ¿es necesaria una reforma? Todos los voceros del gobierno han dicho no. En este momento no pensamos en ninguna reforma, pero sabemos que la crisis por el COVID ha obligado a todos los países de la región a empezar a pensar en reformas porque no hay plata. Pero ¿a qué voy, profesor Argote? Sí, podemos pedir prestado, pero ¿qué pasa con lo que han dicho las calificadoras de riesgo y sus advertencias sobre Panamá? ¿Podría llegar el momento en que digan, no, ya para Panamá no hay? Bueno, yo creo que las calificadoras de riesgo han sido muy condescendientes, porque por los números que vemos ahí, realmente, claro, en medio de un COVID ellos tienen que ser más elásticos, pero usted ve los números y uno dice, ¿cómo así que todavía tenemos calificación como grado de inversión? Uno queda sorprendido. Pero el asunto es que al final siempre se cae con lo más delgado, ¿no? Los subsidios no son el problema es la mala distribución de la riqueza. Los subsidios son la forma en que los partidos políticos maquillan eso y hacen clientelismo para crear dependencia. Pero le voy a decir, en el 2019, antes de la pandemia, lo que subió fue la deuda. Y lo que más se pagó fueron 450 millones en subsidios a los bancos. O sea, entonces uno piensa en los subsidios solamente, el chiquillo malcriado que saca mala nota y le doy $30. Pero no ve la cantidad de empresas zombies que hay en este país que viven del subsidio de la exoneración. Los subsidios bancarios, los subsidios a las promotoras de vivienda cuando nadie... Aquí se gastaron 80 millones del Fondo de Ahorro de Panamá para darle subsidio a las promotoras de vivienda, cuando aquí nadie está comprando casa. Entonces, aquí lo que hace falta, Catalia, es una estrategia país. Y es probable que algunos subsidios desaparezcan, o la mayoría, porque la gente no necesita subsidio, la gente lo que necesita es trabajo. Total. Y otros, como el subsidio a la vejez, a los adultos mayores, yo estoy en contra que se quiten, porque esa gente fue la que construyó el país. Más bien hay que darle una vida mucho más digna de la que le damos, pero la mayor parte de los subsidios tienen que desaparecer. Pero los primeros que tienen que desaparecer son los subsidios a los ricos. Y después, los únicos que no tienen subsidio en este país es la clase media, porque la clase media tiende a la desaparición, porque es el que carga con todo este peso para poder mantener a una burocracia incapaz que está ahí sentada. Y ya que menciona lo de la clase media, es lo que generó o detonó todas estas protestas en Colombia, tomando en cuenta que es el segmento de la población más golpeada. Detalles de nuestra realidad económica. La planilla, y estoy haciendo recuento de lo dicho por el ministro Alexander, la planilla aumentó 2.4 veces por ciento desde el 2009 al 2020. Con un incremento en el último año de $2.332 millones.
Otra cifra interesante, el 68.9% del personal fijo por leyes especiales, mientras que en el tema de subsidio, por cada dólar que le entra al gobierno en el 2020, 36.5 centavos se destinaron a este renglón. Es decir, estamos hablando de más de 2.400 millones de dólares en subsidios. Mira, es lo mismo que ahora, que le dan $100 a cada persona, y aquí hay gente clase media que tenía un salario de $1.500, $1.200, y con $100 no puede pagar ni la casa. Y pero ellos mantienen ese subsidio eternamente para que sus representantes, sus alcaldes vayan de casa en casa repartiendo bolsas de comida para después decir, oye, ¿te acuerdas quién te dio de comer cuando tenías hambre? Vota por mí. Y eso realmente es una situación canallesca, porque nadie necesita que le den $100. La gente necesita un trabajo. Entonces, si tú tienes una estrategia para generar trabajo, mira lo que hace Biden, con todo lo que han dado de subsidio en este periodo, está haciendo un agresivísimo plan de infraestructura para crear trabajo. Y eso es lo que se necesita en Panamá. Eso se reproduce y elimina ese subsidio de $100, porque la gente lo que necesita es un trabajo que le paguen $700, $800, no un subsidio de $100 que es la tercera parte de la canasta básica, y una burocracia estatal parásita, porque todavía siguen nombrando asesores. Yo veo en el periodo cada vez 3, 4, 5 asesores más posiciones, inventan nuevas oficinas para crear más posiciones, y eso lo cargamos nosotros. Eso lo cargamos nosotros con nuestros impuestos. Profesor Argote, voy a pedirle un leve espacio para irnos con una de nuestras unidades móviles, porque hoy Fabio Caballero justamente habla con algunos panameños sobre cómo resienten esta situación económica, tomando en cuenta, Fabio, que miles hoy día dependen de ese bono solidario para poder soportar la crisis provocada por la pandemia. Castalía, el golpe económico provocado por esta crisis, por la pandemia, es perceptible en las calles. Por ejemplo, el vendedor que está en esta esquina dice que tenía 5 años trabajando en una empresa privada. Sin embargo, la pandemia se llevó a aquel empleo. Ahora se dedica a la buhonería. Quienes transitan por aquí, por el área de la 5 de mayo, dicen que poco a poco van recuperando sus empleos, pero que también esas moras bancarias se han terminado y las deudas se les vienen encima. Sin embargo, muchos nos dicen que si les quitaran la ayuda solidaria para aliviar esta pandemia, quedarían más que desamparados. Bueno, gracias a Dios por el momento estamos bien. Sí. Ya ha comenzado a trabajar mi hijo, yo. Estamos bien. ¿La pandemia los dejó sin trabajo en algún momento? Sí. Cuénteme sobre eso. ¿Cuándo fue eso? Marzo del año pasado. ¿Qué pasó en marzo? Bueno, cerraron los trabajos y todo. No, suspendieron y ya. Hacer un balance es organizarse. A veces, a veces damos prioridad a más cosas como materiales, y entonces hay que tomar en cuenta mejor las cosas más que son de mayor relevancia, importante, que si el alimento, las necesidades básicas, que si el pago de la casa, eso, luz. Bastante baja, bastante baja. Las cosas no están así tan buenas que digamos, pero ahí vamos en la marcha. Yo estoy trabajando y le doy gracias a Dios porque he podido sustentar mis deudas, porque Él me ha ayudado. ¿Cuáles son las principales deudas que tiene, por ejemplo, usted que sustentar con su trabajo? Mira, mis deudas normales, no tengo ninguna gran deudas. Todas las he podido pagar porque estoy laborando, gracias a Dios. Y aunque algunos están recuperando sus empleos, dicen que esta crisis económica de los últimos meses les ha enseñado incluso a ahorrar, a priorizar sus prioridades, valga la redundancia, para poder que los ingresos puedan abarcar cada una de las deudas, por ejemplo, y también seguir subsistiendo a la crisis. Fabio Caballero, TVN Noticias. Bueno, ahí está. Gracias, Fabio, por este ejercicio, porque para hablar de cifras y para poder, profesor Argote, regreso con usted, para poder hacer como una especie de termómetro de cómo está, hay que ir a las calles y preguntarle a la gente. Usted ha dicho, no es necesaria las reformas, unas reformas tributarias en este momento, pero cosas puntuales a las que tiene que abocarse el gobierno para poder reactivar la economía. Recordemos que recientemente la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura y otras organizaciones han planteado un plan de reactivación al gobierno. Mira, eso es muy sencillo. La construcción representó en el 2019 el 20% del Producto Interno Bruto. La construcción cayó 50%.
ahí está la mitad de los trabajos perdidos. Y no es que todos son constructores, sino que si tú le das trabajo a esa masa, esa gente va a comprar ropa, va a comprar zapatos, va a comer, va a comprar comida, va a pagar seguro social, y el seguro social va a tener ingreso adicional porque son trabajadores formales. Ahora, cualquiera se para detrás de una pila de guineo y ya dice que es un emprendedor. No, ese es un sobreviviente, ese no es un emprendedor. Sí. Pero hay emprendedores. Entonces, el Estado debe establecer mecanismos para que esos emprendedores se formalicen y establezcan negocios propios que permitan que se reproduzca la riqueza. Pero si tú quieres decirme dónde empezamos, por la construcción, ¿por qué? Porque ahí tenemos los trabajadores capacitados, con salarios por encima del promedio, que van a tener poder adquisitivo, que van a comprar cosas, porque esa gente, con esa plata, no son como los empleados públicos asesores de altos ingresos, que con esa plata están esperando que ahora en los aeropuertos para irse a Miami, para irse a Europa. No, los obreros de la construcción se lo gastan aquí, van a agrandarse su casa, le van a comprar la comida al vecino. O sea, eso se queda en el barrio, se queda en el país. Entonces, por ahí empezamos. Por eso se necesita un agresivísimo plan de inversión estatal en infraestructura. Pero si tú sigues pidiendo plata para pagarle a tus copartidarios que no queden desempleados, y a los amigos, y a los diputados, si sea una situación como El Salvador, nadie derrama una lágrima cuando se viene abajo, que sería espectacularmente malo que se cayera la poca institucionalidad que queda. Pero si tú tienes una situación como esa, la gente le pierde interés a la institucionalidad. Entonces, medidas como esa, sí, que tienen que estar en el marco de una estrategia, hacen que la economía despierte, que cree esperanza. Quiero agradecerle al profesor Felipe Argote, economista, por acompañarnos en este análisis. Y bueno, y vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra, de cuánto avanza ese plan de reactivación económica.